Conectamos con ustedes a través de Ya Casey y un poquito más. Amigos, bienvenidos una vez más a este canal de YouTube, Ya Casey y un poquito más. En esta ocasión me encuentro con una invitada espectacular. Ella canta, demuestra la paz, el amor de Dios. Es una muchacha muy aplicada, estudiante de psicología y ha pasado por muchos momentos difíciles que quien la ve ahora ni siquiera se imagina todo lo que ella ha pasado. Y precisamente a eso viene hoy, a contarnos y a darnos a entender que con Dios todo es posible. Con nosotros, Claricel Mejía. Hola, Clary. Hola, un placer, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes tú? Dime, háblame de ti. Estoy muy bien, gracias a Dios. Un saludo para la audiencia. Así es, un saludo a todas las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo a través de tu canal de YouTube, Ya Casey y un poquito más. Y nada, es un placer y una honra que me hayas invitado a tu programa para más que quizás escucharme de lo que darle a las personas, dar por gracia lo que por gracia yo he recibido, ese amor y esa fidelidad que he visto de Dios, a contarle a esas personas. Amén, así mismo es. Voy a tratar de exprimirte y sacarte el... No, lo voy a llevar suave, señores. No. Según me contabas, bueno, has vivido muchísimas cosas que uno se pone a pensar, wow, ¿cómo has podido sobrellevarlo? Antes de llegar donde quiero llegar, quiero que me hables un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Cómo la recuerdas? Sí, bueno, mi infancia fue una infancia tranquila, realmente. Yo jugaba mucho, estaba con mis amiguitos, me encantaba jugar, me encantaba salir y tuve una infancia, podemos decir, normal, dentro del rango normal. Ok. Tú sabes que siempre uno tiene un amiguito especial. ¿A qué edad tú conoces ese amiguito especial? Bueno, especial así, no, porque es que yo tenía como muchos amiguitos, y en especial no, como que no tenía alguien así, que yo pueda decir, ay, mi amiguito especial, no. Sí, ¿en la adolescencia? Amigas, sí. Ajá, entonces en la adolescencia. Sí, ya en lo que es mi adolescencia, que ahí fue que entró mi proceso, del cual yo te venía comentando hace unos días. Hay muchas personas que ven a la Clary que ríe, a la Clary que sigue adelante, a la Clary que siempre está sonriendo y todo lo demás, pero no conocen la historia detrás, no conocen los sufrimientos, no conocen las situaciones, los procesos que pasaron esas personas. Y en mi adolescencia yo viví un proceso un poquito difícil. ¿Cuántos años tú tenías en ese momento? Yo tenía 16 años. 16 años. Sí. Cuéntanos. Y a la edad de 16 años, bueno, a la edad de 14, 15 tuve una adolescencia normal dentro de lo que cabe. Ya a la edad de 16 años comenzaron las hormonas a hacer su efecto, que ilusionarme como cualquier adolescente, ¿verdad? Que me enamoraba aquí, que esto, que lo otro, fruto de la inmadurez. Fruto de eso mismo, de la inmadurez, sostuve una relación con una persona. ¿Cuántos años tenía él? Yo tenía 16, esa persona tenía 18. 18, no, ahí mismo. Sí. Y fruto de esa misma inmadurez, yo salí embarazada a esa edad. Una niña totalmente inmadura, o sea, yo no estaba preparada en ningún sentido de la palabra. Pero, ¿te enamoraste en verdad? ¿O te dejaste, tú sabes cómo se dice, ay, no sé, coquetear? No era enamoramiento, o sea, no era que estaba enamorada, no era amor, era simplemente ilusión. O sea, yo estaba ilusionada, porque era una niña y todo lo cuentito yo me lo creía. Y muy tú sabes inocente. que, sí, muy inocente, y tú sabes que a esa edad las adolescentes están en una etapa en donde ellas están descubriéndose, o sea, no sí, saben claro. lo que quieren. Yo no sabía lo que yo quería en ese momento, y fue un momento donde me dejé llevar y que quizás no escuchaba las orientaciones. Era como cualquier adolescente, un adolescente que estaba llevándose por lo que ella quería, por lo que ella le gustaba y por lo que ella sentía. ¿Y tus padres, Clary, se dieron cuenta de esa relación que tú tenías? Sí, claro, fue pública. Fue una relación pública porque yo, como cualquier adolescente, me enamoré. Yo se lo comenté a mis papás. Mi papá no estaba muy de acuerdo porque yo era una niña, pero ya como veían que yo insistía, una niña que insistía, sí, yo quería estar con él, yo quería estar con esa persona, pues me lo aceptaron, pero me lo aceptaron como para que yo esté bien, para que eso, si eso era lo que yo quería en ese momento, siempre bajo el marco del respeto que ellos supieron.
Pero ¿qué pasa? Que fruto de nuestra misma inmadurez, valga la redundancia, Saliste embarazada. sí, salí embarazada. Fue un proceso muy difícil. ¿Cómo tú te sentiste en el momento que tú te diste cuenta y cómo te diste cuenta que estabas embarazada? Bueno, eso fue como un balde lleno de agua sobre mí, porque a la edad de 16 años, donde no estoy preparada en ningún sentido de la palabra, donde mi mente no estaba enfocada, fue muy difícil. Recuerdo que yo estaba estudiando en ese tiempo y yo no quería asistir a la escuela, al liceo, recuerdo, no quería asistir al liceo, yo me sentía muy mal. Ahí empezó lo que es, entró en mí la depresión, atacó la depresión. Entonces tú, ok, disculpa, vamos para ir entendiendo mejor. Sí. Inmediatamente tú te das cuenta que estás embarazada, ¿tú se lo comunicas a tus padres? Sí, claro. ¿Y cómo fue que te diste cuenta? ¿Y te hiciste una prueba? Sí, me hizo una prueba de sangre. ¿Tú sola o hablaste con alguien adulto? Sí, con mis padres. Ah, pero te sentiste confiada. Sí, porque habían cambios en mí que yo notaba. Realmente fue un acto inmaduro, yo no sabía prácticamente nada. Yo miro atrás y yo digo, wow. Recuerdo que fuimos y cuando me dieron la noticia a los médicos, recuerdo que yo cambié totalmente, mi cabeza estaba cabizbaja todo el tiempo, yo no me salía una palabra, yo era como que, ¿qué pasó? ¿Qué yo hice? Porque yo sabía que tener un bebé era una responsabilidad muy grande y en ese entonces yo no estaba, literalmente no estaba enfocada, preparada ni mentalmente en ningún sentido de la palabra. Ok, entonces, ¿cuál fue la reacción de tus padres al enterarse de eso? Aparte de que te llevaron, te apoyaron de cierta manera, pero ¿hubo algún trato diferente? ¿Te sentiste mal por parte de ellos? Fue muy difícil, porque cuando ellos supieron que eso, yo pensaba que iban a adoptar una actitud un poquito fuerte, yo pensé lo peor. Y dije, ay Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Todos los pensamientos estaban rondando mi cabeza. Pero mis papás fueron muy sabios en ese momento y me dijeron, mira, no te preocupes. Yo recuerdo que mi mamá se sentó conmigo y mi papá me dijeron, no te preocupes, que nosotros te vamos a ayudar, vamos a salir adelante. Nunca pasó por mi cabeza abortar ese bebé, nunca. Yo decía, yo no sé cómo yo voy a hacer, entró una depresión en mí, pero mis padres fueron como ese apoyo y como ese bastón que me dijeron, no te preocupes, mi niña, que nosotros te vamos a ayudar. Y nunca me soltaron, nunca. Ah, qué bueno, felicitar a tus padres que actuaron de esa manera Sí. entonces. ¿Y tú sientes que de cierta forma hubo algún tipo de irresponsabilidad de parte de ellos hacia ti, que debieron de estar más atentos, que en verdad no es así, que al final, aunque sean adolescentes inocentes, la gente toma sus decisiones? ¿Qué tú piensas de eso? ¿Ellos tenían que estar más atentos a tu comportamiento? ¿Qué te digo? No, porque lo que pasa es que la adolescencia, o sea, en esa etapa donde yo estaba en la adolescencia, ellos me aconsejaban y me orientaban, quizás con las herramientas que ellos tenían, con las herramientas que ellos poseían en ese entonces. A veces el adolescente no entiende las cosas cuando tú se las dices de la misma forma en la que tú quieres que ellos lo entiendan. Quizás ellos me orientaban y yo no entendía en ese momento. Estaba muy involucrada tú. Yo no, o sea, ¿cómo te digo? Muy madura. O sea, yo estaba aérea. Yo ahora mismo visualizo y echo atrás, unos años atrás, y yo digo, ¿dónde yo estaba? Porque yo te estoy resumiendo, pero fueron muchísimas cosas dentro de ese proceso. O sea, yo digo, ¿dónde yo estaba? Y mi mamá siempre estaba atrás de mí. Yo recuerdo que cuando yo salí, ella estaba atrás de mí, pero que imagínate, ella no podía controlar quizá todo a la plenitud, porque imagínate. Y nada, después de ahí, que yo pasé el proceso de ese embarazo. Entonces ya los meses después, yo no sé si tú vas a preguntar de eso, ahí vino la pérdida. Tuviste una pérdida. Sí, ¿Cuántos meses después? Es una travesía porque los médicos de acá de Baní decían que era 4 meses, pero en Santo Domingo, cuando me refirieron a Santo Domingo de emergencia, dijeron que eran 6 meses. Sí. Ok, entonces, pero llegaste a tenerlo, cuéntame cómo fue todo eso. Mira, te puedo resumir un poquito cómo fue la travesía de aquí a allá. Sí, claro. Sí, eso fue, bueno,
un día, una madrugada, sentía dolores, como contracciones normal, yo sentía dolores acá. Yo recuerdo que fue de madrugada, yo desperté a mi mamá me llevó de una vez a la clínica. Cuando estábamos en la clínica llamaron a la doctora ya fue, me chequeó, dijeron que ya el bebé venía en camino, o sea, solo una cosa, el bebé venía en camino. Yo recuerdo que me montaron en una ambulancia, inmediatamente me trasladaron para Santo Domingo, yo literalmente a punto de dar a luz. Y eso fue algo increíble. Yo llegué a Santo Domingo, me llevaron para un hospital, me subieron, mi mamá se quedó abajo. Cuando yo estaba en ese proceso allá en ese hospital, fue muy difícil porque yo estaba sola. Mi mamá no sabía lo que estaba pasando conmigo allá arriba. Yo no sabía lo que iba a pasar conmigo tampoco. Fue muy fuerte en ese momento. Mientras estaba allá, recuerdo que no di a luz de una vez, porque ya cuando la doctora Kiemani me dijo que viene en camino, pues en Santo Domingo se retrasó mucho más. Recuerdo que me llevaron a una sala de parto, una niña de 16 años, yo veía a todas las mujeres alrededor de mí, embarazada, dando a luz. Yo llegué a ver cosas traumantes y yo recuerdo que yo vi todo eso. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Yo decía, Dios mío, yo me voy a morir. Yo pensaba que yo me iba a morir. Fue muy fuerte, yo decía, yo me voy a morir, y las lágrimas no dejaban de salir. De recordar todo eso, me pongo un poquito a cosa porque, o sea, yo me compadezco de mí misma. Claro. Y eso es algo muy importante que debemos de reconocer, porque a veces cuando miramos hacia atrás, hay personas que miran hacia atrás como con odio, con repudio y no debía hacer eso. No debía hacer esto. Y no es que no debiste hacerlo, sí, realmente no, quizás no debiste hacerlo, pero eran los únicos recursos que tenías en ese momento y no te puedes juzgar, tenemos que compadecernos. Entonces yo en ese momento digo, wow, no fueron con mis propias fuerzas, el Señor me ayudó mientras estaba en ese lugar esperando, porque me pusieron pitocina para poder expulsar al bebé. Recuerdo que esperé hasta tarde, muy tarde, no sé exactamente la hora. Yo recuerdo que yo le decía a los doctores, déjenme préstame un celular para yo llamar a mi mamá, que ella está ahí abajo. Mi mamá está nerviosísima. Y me dieron un celular. Mami, me decían que me iban a poner sangre, me decían que iban a hacer esto, me decían muchas cosas. Y yo sin saber qué decirle, me están diciendo esto. Ah, está bien. Cerré el celular, mi mamá ahí abajo, tuvo que llamar a un tío mío que en ese momento estaba vivo, falleció hace unos años. Y el tío me lo dijo, fue allá a Santo Domingo. Ahí le dieron la información, que era lo que estaba pasando conmigo. Como médico ellos se entienden. Y ahí mi mamá estuvo más tranquila. Ella me contó eso después. Pero yo allá arriba yo no sabía nada. Yo nada más cerré la llamada y nada. Ya en el momento cuando di a luz, porque di a luz normal, como una mujer normal, a 16 ¿Cómo te años. Fue muy difícil, fue muy fuerte, porque yo no sabía. ¿Sentías como que no ibas a poder en medio de ese proceso? Sí, yo recuerdo que fue muy fuerte. Te dieron las técnicas como que si tú fueras una persona adulta. Una persona normal. Y te trataban así. Me trataban como una persona, como una adulta, porque imagínate. Seguramente, bueno, ella tiene que responsabilizarse de lo que hizo. Exactamente. Pero ¿sentiste de alguna forma apoyo de parte de los médicos? Sí, claro, ellos siempre estuvieron ahí. Ellos lo que estaban esperando que quizás el medicamento hiciera efecto para yo poder expulsar a la criatura. Ya cuando llegó el momento, pues yo hice todo el proceso. Recuerdo que después de ahí me llevaron no quiero dar mucho detalle, sí, me llevaron a otra sala, donde ahí me limpiaron, todo. Yo recuerdo que después de ahí me dijeron, ve, báñate, porque después que tu cosa tenías que ducharte. ¿Pero sientes que te hablaron mal? ¿El trato fue diferente? ¿Cómo te digo? Honestamente. No es que fue diferente, fue como un poquito como que fuerte, como que yo sentía que quizás no era, pero yo no entendía que ellos no entendían quizás mi situación, no sabían que fue algo urgente, no sabían quizás nada, y pues nada. Yo fui, me duché, recuerdo que después me llevaron a otra camilla donde ya estaban todas las madres con sus bebés. Todas las madres estaban con sus bebés. Yo recuerdo que todo el mundo estaba ahí, tenía a su bebé. Y yo no sabía que yo había perdido el bebé. Yo dije, yo lo expulsé, yo voy a esperar a mi bebé. Un adolescente de 16 años, imagínate. Recuerdo que cuando estaba ahí en espera,
Al rato llegó un doctor y me dijo, ¿ya te mostraron al bebé? Yo le dije, no. Yo recuerdo que vino con una caja a donde mí, y en esa caja tenía el bebé. Wow. Sí, el bebé. No primero te dio la noticia, sino No, que... sí, yo sola. Mi mamá no sabía lo que estaba pasando, nada. Recuerdo que vinieron para donde mí, con el bebé. Yo lo vi, yo incluso lo toqué y todo. Fue muy fuerte, porque yo lo vi, yo como que estaba aérea, yo vi normal. ¿No lo creías? No lo creía. Después que yo lo vi, que me pusieron a firmar, parece que el reglamento de ese hospital, que tenían que mostrar al bebé para poder, parece que un reglamento o algo. Y yo firmé. Después que el doctor se fue, yo recuerdo que yo empecé a llorar, ay, mi bebé, y empecé a dar gritos. Recuerdo que las enfermeras vinieron para arriba de mí, ¿qué pasó? Tranquila. Y yo me quedé por un buen rato así, llorando, y las personas que estaban ahí decían, ¿qué pasó? Y yo nada más escuchaba que decían, es que ella perdió su bebé, y yo estaba llorando, porque yo decía, Dios mío, y yo llorando. Fue muy difícil. Pero entonces, wow, el hecho de que hayas tenido un parto y qué sé yo, minutos u horas después, te das cuenta de que tu bebé falleció. Sí. Entonces, ¿en qué momento se dio cuenta tu madre? Mi mamá se dio cuenta el mismo día, porque ese mismo día ella llamó a un tío mío que era médico cirujano. Falleció en un accidente de tránsito. Y recuerdo que mi tío fue inmediatamente. Mi tío vivía en Santo Domingo. Él fue, habló con los doctores, mira, hay una sobrina mía ahí, ¿qué está pasando con ella? Y entre médicos, tú sabes que ellos se entienden. Y le comunicaron. Entonces a mi tío ese mismo día le comunicó a mi mamá allá abajo, mira, está pasando esto y esto, el bebé no se va a salvar porque está muy pequeño, no tiene los pulmoncitos desarrollados, no está capacitado para sobrevivir. Habían cosas que tu madre sabía que tú no sabías. Sí, exacto, porque yo estaba allá arriba sin saber nada. O sea, yo estaba sin saber nada. Recuerdo que después, al otro día, no recuerdo si fue al otro día o 2 días después, porque yo duré 4 días interna después de eso. Y después de eso me dio preeclampsia. Amplíanos más acerca de eso. Sí, la preeclampsia es cuando te sube la presión. Me subió la presión. Recuerdo que al otro día vinieron los médicos como a chequearme la presión, me tomaban muestras para ver cómo yo iba y todo eso, para saber si estaba apta para darme de alta. Y recuerdo que un doctor pasó por mi camilla, me tomó la presión. Cuando me tomó la presión, él me dijo, ¿tú sufres de la presión? Y yo le dije, no. Y él me dijo, pues, tiene la presión alta. Y yo me asusté y dije, ok, entonces, ¿y ahora? Recuerdo que después de eso me pusieron una sonda para controlar la presión. Eso fue muy fuerte. Cuando yo me paraba para hacer cualquier cosa, ir al baño, fue muy fuerte. Yo tenía que pararme, tomar mi cosita y ir al baño yo sola. Recuerdo que ahí Dios me mandó ángeles, porque me mandó personas que me ayudaban. Las mismas personas que yo estaba rodeada, las mismas mujeres que habían dado a luz. Recuerdo que era que me guiaban, me decían, mira mami, esto y esto. Yo sentía que Dios me respaldó. Qué bueno. Yo sentía que Dios me respaldaba. Recuerdo que como a los 2 días después, mi mamá ahí abajo buscando la forma de poder comunicarse conmigo, de poder hacer algo. Recuerdo que para ella subirme cosas para arriba, ella tenía que pagar ahí abajo para subirme. Y recuerdo que ella me llegó a subir un bulto, ahí tenía un celularcito, de esos maquitos que hay, un celularcito, ropa y todo, para yo poder tener algo. Pues yo tenía nada, yo tenía una bata, porque fue algo de emergencia. Y recuerdo que me subieron eso, mira, te trajeron eso. Y yo recuerdo que yo abrí y cogí el celularcito, ella me llamó, dime mija, dime cómo tú estás. Y yo le decía, yo estoy bien, me dijeron esto y esto, me hicieron esto y esto, comunicándole a mi mamá. Y nada, después de ahí, recuerdo que fue muy incómodo ese proceso. Me quitaron la sonda en ese momento. Después se me controló la presión. Recuerdo que después de ahí, en esos 4 días, yo recuerdo que yo salí con las manos así, como hinchadas del suero. Sí, porque cuando me estaban poniendo el suero no me encontraban la vena.
y me pullaron muchas veces, como 5 veces. Pero fue muy incómodo, pero a través de ese proceso yo pude ver la mano de Dios. Se me pasó decirte, cuando yo estaba en la sala de parto, que iba a dar a luz, recuerdo que en mi mente llegó una canción, y es la canción de Barak, Todo va a estar bien. Yo recuerdo que esa canción sonaba en mi mente y yo decía, ¿cómo esta canción suena cuando yo pienso que me voy a morir? Pero sentía que era Dios en ese momento tratando conmigo, diciéndome, todo va a estar bien. Amén. Recuerdo que esa canción brotaba en mi corazón y en mi mente y me daba como paz. En medio de esa tormenta me daba paz. Sí. Entonces, después que te trasladan a tu hogar, ¿cómo tú te sentiste? ¿Llegó la depresión a tu vida? ¿Cómo manejabas esa situación cuando estabas sola? Quizás no le decías a nadie. Sí, bueno, después que pasó esa situación, que yo ya recuerdo que cuando yo bajé de allí, de ese hospital, yo le di un abrazo bien fuerte a mi mamá, yo la abracé, yo sentía que yo tenía años sin verla, porque fue muy fuerte, o sea, yo sentía, wow, ahí es verdaderamente donde uno ve el amor incondicional de una madre, lo que es una madre, lo valiosa que es una madre. Así es. Sí, y los padres también, recuerdo que estaba mi hermana y muchas personas que me apoyaron. Y después que me trasladaron a mi hogar, si tú supieras que Dios me hizo como, yo recuerdo cuando yo estaba en mi habitación, fue como un flashback de toda mi vida, como todo pasó. Como todo pasó así de repente, yo vi todo el proceso, yo dije, wow, como quien, y cuando llegué, cuando recapacité, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó en todo esto? Pero era como el Señor diciéndome, te hice pasar por todo esto, viste, estuve ahí en medio de eso. Fue muy fuerte. La depresión quizás en ese momento no vino inmediatamente, vino ya con el tiempo, quizás el mismo dolor de esa pérdida, trajo conmigo ansiedad también. Y ¿qué pensamientos llegaban a tu mente? ¿Y cómo tú te sentías? Aparte de que, Dios te recordó lo que te habías pasado y estabas viva, estás viva. Debiste sentirte y estás agradecida, eso lo sabemos. Claro. Pero ¿cuáles eran esos pensamientos que venían a ti? Bueno, en ese momento los pensamientos que llegaban era como que, mira cómo pasó todo, mira cómo yo, después de que yo acepté todo ese proceso, cómo yo lo pierdo. Dios mío, ¿por qué? Los pensamientos que me llegaban era ¿por qué? Te cuestionabas. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque dentro de lo que yo sabía, o sea, yo decía, yo no he hecho maldad, yo no soy una persona maldadosa, ¿por qué a mí? Y le cuestionaba mucho a Dios, ¿por qué a mí? Pero en medio de ese proceso yo decía, bueno, como que algo me daba paz y me decía, tranquila. No era que me decía audiblemente, pero yo sentía en mi corazón paz en medio de ese cuestionamiento que le decía a Dios, ¿por qué? En ese tiempo. Okay. Sí. ¿Y el muchacho se desapareció? Háblame de él. No, estuvo conmigo en todo ese proceso, sí, me apoyó bastante. Ya más adelante decidimos terminar la relación por cuestiones ya de incompatibilidad de caracteres, pero siempre en todo el momento siempre estuvo conmigo. O sea, siempre, a pesar de que éramos jóvenes, él estaba muy entusiasmado con ese proceso. Sí. Pero tú seguiste viviendo con tu familia, estando embarazada. Sí, mi mamá no me dejó sola porque yo no estaba preparada para estar casada, para formar un hogar. Yo no estaba preparada para nada de eso. Eso fue fruto de una inmadurez, fue fruto de una inmadurez. Entonces mi mamá decía, yo no te voy a dejar, yo te voy a ayudar. Y me quedé ahí con ella. Ella me guió, me orientaba y todo eso. Nunca me soltó. No, nunca me casé. Qué bueno. Ok. Entonces, duraste este tiempo con tu familia. Tú sabes que viene la depresión, viene la ansiedad, no solamente a ti, a mucha gente. Y hay gente que hasta intenta quitarse la vida. En tu caso, ¿intentaste hacerlo? ¿Llegó a tu mente? ¿Supiste manejarlo? ¿No te dejaste llevar? Cuéntame cómo fue eso. Si tú supieras que nunca llegó por mi mente quitarme la vida. Nunca llegó por mi mente quitarme la vida. A pesar de que yo estaba en ese proceso que me cuestionaba bastante, nunca tenía llegaron pensamientos que quizá, Dios mío, ¿para qué yo estoy viva? Llegaron porque yo no sabía mi propósito.
estaba perdida, estaba desorientada, estaba aérea. Y yo me cuestionaba mucho, pero nunca llegaron pensamientos como que para qué estoy viva, pero nunca llegaron pensamientos de me voy a matar, de no quiero vivir, porque había algo dentro de mí, es que ese algo era el Señor. Amén. Ese algo era Dios, que me decía, yo sé por qué lo permito, yo estoy contigo. Yo sentía que Dios estaba conmigo, a pesar de todo. Amén. Y entonces, ¿sientes que podías dormir bien? ¿O al principio no podías conciliar el sueño? Yo no podía dormir bien. Yo no podía dormir bien. Bueno, después que salí de ese lugar, sí yo dormía los primeros días mucho, porque tenía mucho sueño, yo no dormía. Esos 4 días yo no dormí nada. Yo recuerdo que eran las luces encendidas y yo, traumada con todo ese proceso, yo no dormí nada. Yo no dormía. En la casa cuando llegué sí, yo dormía bastante, quizás por esas malas noches que pasaba, dormía mucho. Sí, después de eso sí. Okay. Cuando tenía el embarazo sí no dormía mucho, tenía insomnio, pero después de eso sí. Ok, entonces Clary Mejía, que es nuestra invitada especial en este programa, ya que hice un poquito más, después de ese proceso que por inmadurez saliste embarazada a los 16 años, tuviste una pérdida, que a pesar de eso Dios nunca te abandonó, ni tu familia, gracias al Señor por eso. Años después, lamentablemente, aunque ya estás fortalecida, también tu familia, pierdes a tu hermana. Por favor, cuéntanos cómo fue eso, cómo te sentiste. ¿Eso lo sintió la provincia de Peravia completa? Sí. Cuéntanos. Bueno, fue muy fuerte. Ese fue otro proceso. Ya en el 2021, el 7 de enero del 2021, recibimos esa noticia. Recuerdo que mi hermana había comprado una bicicleta para correr, ese día ejercitarse, nunca lo había hecho. Ese día fue que decidió ejercitarse a la pista de la playa. Compró su bicicleta y recuerdo que su esposo en ese momento la acompañó también. Y cuando ya venían de camino para arriba, para acá, pues una jipeta se la llevó a ella. Fue muy fuerte porque no nos esperábamos eso. Cuando yo recuerdo que mi mamá le llegó una llamada, creo que era del esposo en ese momento, diciendo, pasó esto y esto y esto. Mi mamá tiró un grito, un tillillo, mi mamá tiró un grito. Y yo decía, ¿qué pasó? Y ella me dijo, que Lady tuvo un accidente y que tuvo un accidente. Yo recuerdo que en ese momento, mi hermana antes de irse para la pista de la playa, yo había llegado del trabajo y recuerdo que ella me había dicho, tuvieron una revelación conmigo, que Mariela estaba llorando y que yo como que me estaba pidiendo de un motor, tenemos que orar. Me dijo, ¿tú quieres unirte conmigo en propósito? Me dijo, antes de irse. Cuando mi mamá está llorando, que la llaman, yo recuerdo eso que ella me dijo. Yo recuerdo eso inmediatamente. Yo decía, May, tranquila, que eso fue, cuando viene a ver eso fue algo, ella está bien. Yo tenía una fe inmensa de que mi hermana estaba bien. Y recuerdo que yo llamé a un tío mío que vivía por ahí, tío, pasó esto y esto, vaya a ver, por favor. Mi tío fue. Después ya en la noche fue que nos dieron la noticia de que ya había fallecido. ¿Ese mismo día? Sí, ese mismo día. Fue muy fuerte. En ese momento yo estaba como que en shock. Sí, claro. Yo no lo creía. Yo recuerdo que yo incluso viendo la caja llegar, yo no creía y yo tenía fe de que mi hermana se iba a levantar. ¿No te resignabas? No me resignaba en ese momento, yo no lo creía, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo es esto? O sea, esto es una realidad que yo no estoy viviendo, esta no es mi realidad. Fue muy fuerte, muy chocante. Porque te llevabas muy bien con ella. Sí, ella era mi mejor amiga, o sea, mi hermana era todo para mí. Mi hermana éramos muy apegadas, con mi mamá y con ella éramos muy apegadas. Mi hermana iba todos los días a mi casa a visitarnos todas las tardes. Después que se casó. Incluso, yo recuerdo que ella todas las tardes, después su esposo también iba, pasábamos las tardes allá. Ella siempre estaba ahí, cualquier cosa siempre. Era como si ella no se hubiese casado, porque tú sabes que... Sí, claro. Pero no era como si ella viviera allá, literalmente. Y sí, fue muy fuerte. Pero en medio de ese proceso, ya que sí, cabe destacar que yo nunca cuestioné a Dios. Yo recuerdo que yo un día entré al cuarto
en ese momento yo le decía a Dios, tú sabes todo, me duele, pero tú sabes todo. Sí, fue muy fuerte. Y recuerdo que ahí fue que yo conocí a Dios. Cuando ahí fue que realmente yo conocí a Dios. Porque Dios me hizo pasar por ese proceso para yo conocerlo realmente. Como dice en Oseas, no recuerdo el versículo, que dice, te llevé al desierto para volverte a enamorar. En medio de ese proceso tan difícil, el Señor me levantaba a las 3 de la mañana, me llevaba a Corintios y me fortalecía el espíritu. Las personas en esos días, yo tomé como el riendo de la casa. Mi mamá estaba devastada, yo tomé el riendo. Yo no sabía cómo, porque yo decía dentro de mí, yo no me voy a parar de esto. No voy a cuestionar a Dios, pero me siento impotente, siento muchas emociones y no me voy a parar. Y es fácil, el Señor dijo, es que no eres tú, soy yo que te voy a levantar, levántate. Yo me levantaba, yo hacía todo. Yo recuerdo que yo iba a mi iglesia, nunca dejé de asistir, nunca, porque ahí fue que Dios me dijo, ahora que yo creo que te levante con más fuerza, ahora no te puedes despegar de mí. No te puedes, ahora que menos quiero que te despegues de mí, porque yo sé que te duele, pero yo sé el futuro, yo sé el pasado, sé el presente y sé el futuro. Amén. Planes de bien tengo para ustedes, no de mal. Amén. Entonces yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? O sea, no por qué, yo decía, ¿para qué? Yo recuerdo que yo decía, una vez le dije, Señor, ¿por qué? Y después dije, no, ¿por qué no? ¿Para qué? Amén. Pero el Señor me seguía fortaleciendo a través de su palabra. Me seguía fortaleciendo, me llevaba a los Corintios. No había una noche donde el Señor no me levantaba como para alentar mi espíritu y decirme, mira lo que dice aquí. Recuerdo que era 2 de Corintios, creo que capítulo 7, no recuerdo exactamente, pero hablaba de la morada celestial. Hablaba del cuerpo humano, de cuando fallecemos, lo que pasa y que este cuerpo terrenal como que va para el polvo. Que lo que realmente debemos de asegurar es nuestra morada eterna. Dios me hacía entender que mi hermana, él la había tomado, porque era el tiempo. O sea, él tenía el día exacto para ella, para llevársela. O sea, Dios nos coloca aquí en la tierra, pero Dios sabe cuándo nos va a tomar nuevamente. Amén. Entonces sí, fue muy fuerte, pero el Señor me fortaleció. Amén. Tú sabes que yo creo que no es necesario decir un mensaje final para la gente que pasa momentos difíciles, porque en medio de esta conversación has dicho todo lo que has pasado o gran parte de lo que te ha pasado y cómo Dios te ha ayudado. Sí. Entonces yo quiero agradecerte, Clary, por ser tan honesta, por aceptar esta invitación. Sí. Y yo sé que hay muchas personas que van a ser edificadas cuando escuchen tu testimonio, ¿verdad? Sí, así es. Primera vez que hablo estos testimonios en público, incluso yo tenía algunas dudas porque yo decía, Dios mío, nunca me había parado quizás en una cámara a decir mis procesos o mis dificultades o cómo todo lo que pasé, pero es necesario hacerle entender a esas personas que quizás creen que todo es feliz, que tú no pasas dificultades, para que ellos entiendan que como yo estoy de pie, pasé dificultades y las sigo pasando, pero el Señor nunca me ha dejado y que podemos, con la ayuda de Dios podemos. Amén. Amén. Muchísimas gracias una vez más, gracias, tan bella, tan hermosa. Señores, no pudimos escuchar su hermosa voz porque el tiempo ya concluyó, pero es una adoradora, aleluya. Canta muy hermoso, parece como que ustedes están escuchando a un angelito, pero si quieren escucharla también pueden ir a la iglesia Genezaret los domingos, que regularmente ella canta, ¿verdad? Qué bueno, a ustedes, una vez más, gracias por haber estado conectados con nosotros a través de Yakeisi un poquito más. Estuvieron con ustedes Claricel Mejía y Yakeisi Peguero. Conectamos con ustedes a través de Yakeisi y un poquito más.